El cierre de los fideicomisos aseguró el principio de unicidad o de consolidación Caja de única. la caja. Y en segundo lugar, es un presupuesto en donde ya hay avances significativos en materia del rescate de la ANE, que ha sido durante estos últimos 14 años el principal agujero fiscal del Estado. Imagínense que el gobierno del presidente Zelaya dejó el ANE con una deuda total financiera, flotante, deuda a los generadores de 8.000 millones de lempiras. Y hoy tenemos una empresa nacional de energía eléctrica con una deuda superior a los 114.000 millones de lempiras. Pero esta reflexión final que tengo en estas últimas horas como ministro de Finanzas es que el presupuesto, para que pueda encontrarse el espacio precisamente para eso que usted decía, para que se puedan reparar las 12.000 escuelas que nosotros encontramos destruidas, para poder encontrar el financiamiento para los programas de asistencia social, hospitales, medicamentos, etcétera, ocupa reformas estructurales profundas. No es posible seguir con la misma política económica que limita cada año más el espacio que tiene el presupuesto para destinarse a los programas que son, como usted dijo, el alma de la nación, que es el presupuesto, que es el programa de inversión pública y social. Fíjese que ayer en Consejo de Ministros yo hacía un relato de cómo el presupuesto se empieza a diseñar prácticamente desde que se presente el anterior, ¿no? Se empieza a diseñar desde marzo del ejercicio fiscal del año anterior. Y yo pues iba viendo, a medida que nosotros íbamos diseñando el presupuesto, cómo el espacio para las cosas que importan se iba reduciendo cada vez más. Afortunadamente logramos encontrar el espacio para tener un programa de inversión pública y social, que es el programa de inversión pública y social más grande de toda la historia del país, de más de 97.000 millones de lempiras, pero a costa de un enorme esfuerzo en términos de gasto corriente. Así como se hizo este año en que se redujo 2.000 millones de lempiras el presupuesto para encontrar espacio para el programa de inversión pública en carreteras y hospitales, el presupuesto del próximo año lleva una disminución significativa de 18.000 millones de lempiras en términos de gasto corriente para poder encontrar espacio para destinarlo a esto que tenemos acá, que es lo prioritario, ¿no? Explíquele al público qué es eso de gasto corriente para que comprenda en su justa dimensión la reducción que en gasto corriente nos anuncia el gobierno se hará para liberar estos fondos hacia la inversión pública que rondan los 97.650 millones de lempiras, por favor. Gasto corriente es todo lo que una secretaría, una institución requiere para su funcionamiento operativo cotidiano. Esos son sueldos y salarios, y en ese sentido lo que se hizo fue congelar absolutamente todas las plazas vacantes, con excepción de las plazas vacantes en salud, en educación, en seguridad. Pero aparte de esas plazas, se congelaron todas las plazas vacantes y no se va a poder contratar plazas vacantes ni este ni el próximo año. Además de sueldos y salarios, todos los gastos operativos que están en el grupo 20.000, 30.000 del presupuesto, que son viáticos, alquileres, pasajes, combustibles, ese tipo de gastos que son necesarios para la operación cotidiana. Ahí, entre esos dos montos, encontramos 18.000 millones de lempiras para financiar los programas prioritarios que vamos a estar viendo ahorita, ¿no? Sin embargo, el presupuesto en comparación con el año pasado sufre un incremento de aproximadamente 23.000 millones. Así es, hay un incremento del 5.8% contablemente, ¿no? En términos, fíjese que el presupuesto, por ejemplo, si el Estado le va a hacer una transferencia del subsidio, por ejemplo, de los consumidores de menos de 150 kilovatios hora a la ENE, ese presupuesto se lo carga a la Secretaría de Energía, y de la Secretaría de Energía se le transfiere a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces se hace una doble contabilización del gasto. Cuando nosotros hablamos de 430.000 millones de lempiras es el presupuesto contable,
pero el presupuesto, la cuenta financiera, ya le voy a dar el dato, es mucho menor, es de un poco arriba de 290.000 millones de lempiras. Yo siempre y todos los años pregunto esto, Marlon, y a cualquier gobierno con esto del presupuesto de la República, porque el gobierno proyecta 430.000 millones para el próximo año, pero con los tributos no ajusta para esta cantidad de 430.000 millones. Siempre tenemos que hacer empréstitos, contratar dinero, es decir, préstamos con los organismos multilaterales de crédito para poder financiar ese presupuesto. ¿En qué porcentaje tendremos financiamiento del presupuesto según las proyecciones de ustedes? Cerca de 50.000 millones de lempiras son requeridos para financiar el presupuesto. Cerca de 50.000 millones de lempiras, tanto de crédito interno como de crédito externo. Y en ese sentido, pues, para mantener tasas de interés bajas en los créditos externos, es importante que el país mantenga su programa económico con el Fondo Monetario Internacional. Y precisamente este presupuesto fue dialogado con el fondo. Nosotros, se ha dicho que hicimos una visita secreta, pero eso es importante desmentirlo, no fue secreta. La semana pasada estuvimos en Washington, D.C. con la presidenta del Banco Central, precisamente discutiendo este presupuesto para enmarcarlo dentro del programa económico con el Fondo Monetario Internacional. La interacción entre el fondo y un gobierno es así, es intensa, ¿no? Hace 2 semanas ellos estuvieron en el país, la semana pasada nosotros viajamos a Washington, y la interacción virtual y presencial es bastante intensa. Y decimos que este es un presupuesto enmarcado dentro del programa económico con el fondo, y eso para nosotros es una buena noticia, porque creemos que el programa económico con el fondo en realidad refleja las prioridades y las intenciones del gobierno de la presidenta Xiomara. El programa económico con el fondo respalda, por ejemplo, la ley de justicia tributaria, ¿no? Una ley, insisto, necesaria para revertir esta tendencia histórica de que este es un presupuesto principalmente financiado por los pobres, ¿no? Los pobres son los que más tributan y los que sostienen el presupuesto general de ingresos y egresos. El programa económico con el fondo respalda el cierre de los fideicomisos, y el programa económico con el fondo respalda la reforma estructural importantísima que se está haciendo en materia del ENE. Y además respalda y nos permite un espacio importante para hacer inversión pública y social. Tradicionalmente los programas que se habían negociado con el fondo restringían ese espacio, ¿no? y aplicaban o partían desde una tesis de que el déficit debía lograrse no solo comprimiendo el gasto corriente, esto de lo que hablamos, de sueldos y salarios, combustibles, viáticos, sino que también limitando la posibilidad del Estado de hacer inversión pública y hacer inversión social. O sea que en ese sentido han encontrado el visto bueno del fondo para hacer la inversión pública y social por un monto de 98.000 millones de lempiras que ustedes nos prometen para el próximo año. Efectivamente, de hecho este es un presupuesto diseñado en el marco del programa económico con el fondo. Bueno, todos los gobiernos, yo he entrevistado a funcionarios de todos los gobiernos desde hace décadas y dicen, el fondo no exige, dice. Llegamos a acuerdos con el fondo, pero el fondo no exige. Le he escuchado decir a muchos funcionarios durante tantas décadas. Y no sé si la palabra es, no sé si el término correcto es, pero condiciona, porque un acuerdo con el fondo y el cumplimiento de ese acuerdo implica liberación de fondos por ese organismo multilateral, por el Fondo Monetario Internacional. Entonces, Marlon ha dicho algo que me está haciendo eco en la cabeza, que este proyecto de presupuesto justamente fue dialogado con el Fondo Monetario Internacional, lo que me permite colegir que ya viene la primera y segunda revisión del acuerdo. Lo que me permite colegir es que, no obstante, los distanciamientos que habían con este organismo hace algunos días se han disipado un poco, y me queda en el ambiente esto que decía Roberto Lagos, que fue el que habló de esa reunión secreta de ustedes
en Miami, creo, el fin de semana, que se han comprometido a corregir el atraso cambiario. Él habló de devaluación de la moneda, continuar incrementando la tasa de interés de referencia, revisar el sistema de subasta de divisas, ya que el mecanismo actual resultó ser un desastre. Así liberaba la información el fin de semana Roberto Lagos. ¿Cuáles son los acuerdos con el fondo que les han permitido tener ese acercamiento y esa coincidencia con este proyecto de presupuesto que ustedes mandan al Congreso y que permitirá una inversión pública y social de casi 98.000 millones de lempiras? Lo primero, Renato, es denunciar la irresponsabilidad de Roberto Lagos al publicar esta, que es información falsa. Comenzando por el carácter de la reunión. No es una reunión secreta, ¿no? Fue en Washington la reunión. Fue una reunión en el marco del diálogo que tiene el gobierno con el Fondo Monetario, que es un diálogo, insisto, intenso. En segundo lugar, es falso que el gobierno se haya comprometido en ninguno de esos 3 ítems que menciona él ahí. El diálogo se ha mantenido, hemos hablado del tema de reformas estructurales, hemos hablado del tema fiscal. El diálogo en materia monetaria y cambiaria continúa. Yo pienso que hemos acercado posiciones, pero no tenemos un acuerdo definitivo en ese sentido. A pesar de ello, por la cercanía de las posturas de aquí en adelante, sí, pues estamos a la espera de un anuncio importante el día de hoy por parte del Fondo Monetario, ¿no? Es decir, hay un acuerdo, ¿verdad? Que lo que le hace falta es la primera, la segunda revisión. Correcto. Porque tanto gobierno como fondo van monitoreando el cumplimiento de ese acuerdo. Y eso es lo que no se ha producido. Pero adelante el ministro de Finanzas, que posiblemente hoy tengamos un anuncio muy importante del Fondo Monetario relacionado ¿a cuál de estos ítems? Si es que coincide. Relacionado a la primera y la segunda revisión, en el marco de un programa, este programa económico con el fondo se aprobó en septiembre de 2023 y tenía agendada una primera revisión para marzo del 2024 y una segunda revisión para septiembre del 2024. Por diferencias principalmente en el tema cambiario y monetario, la primera revisión no se pudo agendar para marzo del presente año. Sin embargo, las pláticas han avanzado y estamos a la expectativa de que el fondo precisamente haga un anuncio en relación a la primera y la segunda revisión. El Banco Central de Honduras ha tomado medidas en el marco de su autonomía y de la soberanía que tiene un Estado para definir su política económica. Ha tomado la medida de subir 100 puntos básicos la tasa de política monetaria, por ejemplo, y está analizando posibles modificaciones en la política cambiaria y posibles modificaciones futuras en la política monetaria. Pero es falso que haya un acuerdo ya con el fondo en materia cambiaria y en materia monetaria. Imagínense que Roberto irresponsablemente dice ahí que se ha acordado con el fondo eliminar el sistema de subasta de divisas. Si más bien ha sido un enorme éxito que el Banco Central de Honduras administre y asigne democráticamente las divisas. ¿Y qué queremos decir con esto? Que cuando las divisas estaban en manos de los bancos utilizaban estas divisas para captar clientes. Los bancos que recibían remesas, fundamentalmente, utilizaban esas remesas para condicionar la venta de dólares a sus clientes para que les trajeran la planilla, por ejemplo, o para que cambiaran su operación de un banco con otro. Eso se terminó desde abril de 2023, cuando el Banco Central de Honduras recuperó, así como se instauró desde 1994, el sistema de subasta de divisas.